tenemos emociones, o si no tenemos emociones tenemos algo parecido a las emociones. Cuando estoy, por ejemplo, viendo la película de Drácula y veo esta escena en la que parece que el personaje se acerca al espectador, ¿qué imagino? Pues imagino que ahí está Drácula, imagino que empieza a avanzar hacia mí, y cuando imagino todo eso, empiezo a imaginar que yo estoy en peligro. No es que yo crea que estoy en peligro, ya sé que no lo estoy, pero lo imagino. Y al imaginar que uno está en peligro, ¿vale? Como en estas sesiones de terapia donde te dicen, imagina que estás en una playa maravillosa y hace una temperatura estupenda y solo es el ruido del mar. Bueno, pues cuando te imaginas ahí, tú en primera persona, te pasan cosas. Pues cuando imagino que Drácula viene hacia mí, también me pasan cosas. ¿Y qué me pasa? Bueno, pues lo que me pasa, según Walton, es que no puedo sentir una emoción real porque aquello que me hace responder no es una creencia real que yo tengo, sino algo que simplemente imagino. Y entonces él va a decir que los estados que tenemos cuando respondo ante algo que imagino son cuasiemociones, las llamo así. Y ahora os digo esta cosa rara de las cuasiemociones que son, porque dice, ah, muy bien, se ha inventado una palabra y parece que ya ha resuelto el problema. Esa es la sensación que da. Y esa es y seguro que ya lo sabéis, esa es una muy mala forma de resolver problemas. Si resulta que para evitar un problema lo único que hago es inventarme otra palabra, pues en realidad no he explicado nada. Necesito decir qué son las cuasiemociones para que expliquen por qué son estados diferentes y por tanto ya no surja la paradoja de la ficción. Bueno, ¿y qué son las cuasiemociones? Bueno, las cuasiemociones en realidad, fijaos, esto ya empieza a ser sospechoso, se parecen mucho a las emociones. Es decir, que lo que sentimos cuando digo que siento pena por Ana Karenina o cuando digo que siento pena por alguien que ha perdido un familiar, por ejemplo, se parece mucho. Digamos que esa sensación fisiológica, esa sensación de angustia o de pena es muy parecida. Lo único que las diferencia, dice Walton, son dos cosas. Primero, su causa. Mientras que una emoción está basada en una creencia, una cuasiemoción está basada en una imaginación. Y segundo, lo que él llama la fuerza motivacional. Y os explico esto. Normalmente, cuando tenemos una emoción verdadera o real, esa emoción nos motiva a hacer algo. Si yo estoy enfadada contigo, pues probablemente eso me invite a comportarme contigo de cierta manera, a hacer determinadas cosas. O bien te pongo mala cara, o bien te lo digo, que estoy enfadada contigo, o bien soy menos considerada contigo, o lo que sea. ¿Vale? Pero normalmente tener una emoción real lleva, por así decir, aparejada cierto comportamiento. Las emociones nos motivan a actuar. Mientras que, dice Walton, las cuasiemociones nos dejan como estamos. Yo tengo miedo viendo a Drácula, pero ni me muevo de la silla. O siento pena por Ana Karenina, pero no hay nada que yo pueda hacer por ella, porque es inalcanzable, vive en otro mundo, vive en el mundo de la ficción. Por tanto, las emociones que sentimos con la ficción no tienen lo que Walton llama la fuerza motivacional, no nos hacen hacer nada, no me invitan a hacer nada. Y eso sería otra diferencia. Por tanto, él cree que tenemos, por un lado, creencias y emociones reales, por otro lado, imaginaciones y cuasiemociones. Y las segundas ni están basadas en creencias ni nos motivan a hacer nada. Esa sería su idea. Bueno, antes de seguir, a mí me gustaría saber qué pensáis de esta opción, porque siempre causa mucho interés, yo creo. Y no quiero decir lo que yo pienso hasta no veros a vosotros. ¿Qué os parece? ¿Os parece una buena explicación de lo que nos pasa? No. ¿Quién ha dicho que no? Yo. ¿Y por qué no? Porque... no sé, me está conectando mucho la cabeza ese hombre. Eso es lo que tiene la filosofía. En eso consiste básicamente la filosofía, en calentarse mucho la cabeza. Pero, aparte de que parece un poco enrevesado, que eso lo entiendo, esto de ahora me invento otra palabra que parece que va a solucionar el problema, ¿por qué me invento otra palabra? ¿Veis la diferencia entre sí? Puede ser que cuando tú estás imaginándote cosas, no solo pueden haber casi emociones, porque hay veces que cuando tú te las imaginas te motivan a actuar de cierta manera.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad y en realidad lo vamos a ver enseguida, pero vuestro compañero tiene razón. A veces, solamente con imaginarnos ciertas cosas, sentimos cosas que nos pueden motivar. Pensar lo útil que es imaginarse que uno va a suspender un examen para que eso te estimule a estudiar el día de antes. O los días antes, porque lo del día de antes no debería ser así. Entonces puede ser una enajenación dependiendo de la noticia que tengas en lo que te provoca esas emociones. Enajenación en el sentido de que pierdo la noción entre realidad y ficción. A ver, eso, por lo que hemos visto al principio, si pasa, pasa en muy raras ocasiones. Es decir, el espectador normal y corriente que siente emociones en la ficción no es un espectador, por así decir, enajenado. Porque no es un espectador que huye del cine, ni del teatro, sino más bien es un espectador que sabe todo el rato qué es la ficción y qué es la realidad. Es decir, no hace falta perder la conciencia entre realidad y ficción para tener emociones. Por ejemplo, cuando sacaron la película esa de La Pasión de Cristo, no sé qué, que hubo espectadores que se salieron y se suicidaron o no sé qué, eso en ese caso sí se tuvieron emociones reales. Vale. A ver, sí ha pasado, bueno, hay un caso también clásico que es con una obra de Goethe, con las tribulaciones del joven Werther, que también, por lo visto, generó un gran... ¿La has leído? ¿Sí? Pues también generó mucho revuelo entre las juventudes alemanas. Y bueno, ahí más bien, fijaos lo que pasa. Más que tener una emoción, digamos, con respecto al objeto de ficción que causa directamente un comportamiento con respecto a ese objeto de ficción, que es lo que estamos viendo ahora, lo que está pasando es que adquirimos una cierta creencia acerca del mundo, ¿vale? O una forma nueva de ver el mundo que nos lleva a actuar de cierta manera. Eso, digamos, sería más bien el caso en el que exportamos creencias que adquirimos en la ficción al mundo real. No sé si me estoy explicando. Es decir, que no es un caso en el que... Porque, a ver... ¿No sería en ese caso sentir emociones reales? Pero tus emociones reales no son... lo que quiero que veáis es que en ese caso no es mi emoción real con respecto a ese objeto, al objeto de la ficción, lo que me causa actuar como actúo, sino el hecho de que he experimentado la obra de cierta manera hace que yo luego me forme creencias acerca del mundo en general, pero del mundo externo, no del mundo de la ficción. Y son esas creencias las que motivan mi comportamiento. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque si os habéis fijado, a mí lo que me están interesando, por lo menos el problema donde surge, no es cuando yo me formo creencias acerca del mundo en general, que también creo que nos las formamos, sino cuando mis emociones se dirigen hacia los objetos de la ficción, es decir, hacia las cosas que pasan en la ficción. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Eso sería, el caso que por ejemplo tú planteas, sería un caso en el que por haber leído y experimentado ciertas cosas en una novela, por ejemplo, pues yo me acabo formando la creencia de que el mundo es un lugar inhóspito, desesperado, sin sentido, por ejemplo, ¿no? Y eso me lleva, una vez que me formo esa creencia, ya no es una creencia con respecto a la novela, es una creencia que yo tengo con respecto al mundo. Es que yo creo que el mundo es así. Y entonces está justificado, ¿no? Si yo de verdad tengo esa creencia con respecto al mundo, pues ya está. O si tengo otra, por ejemplo, por eso se dice tanto, y por lo que he oído habéis tenido una jornada sobre la representación de la mujer, por eso influyen tanto las representaciones, pues por ejemplo del amor, o de la mujer, o del racismo, por eso influyen tanto esas representaciones en la literatura, no solo por cómo reaccionamos emocionalmente en las ficciones, sino porque luego nos formamos creencias que nos llevamos al mundo. Es
decir, que si a mí me representan a la mujer de una determinada manera, eso va a influir en cómo yo luego veo a la mujer en el mundo real. Eso sí. ¿Vale? Pero eso es más bien el caso en el que exportamos, se suele llamar así, exportamos las creencias que me formo en la ficción al mundo real. Y luego miro el mundo con esas creencias que he adquirido leyendo una obra. Entonces, si yo represento algo que un sujeto no sabe si es ficticio o no, dar una descripción sobre ese sujeto y después a quien se lo he dado toma de base lo que yo he dicho sin haber experimentado cómo es en realidad el sujeto. ¿Podría formarse la idea confundiendo cómo es realmente ese sujeto? Claro. Bueno, no sé si este ejemplo encaja con lo que tú propones, porque al describirlo no me quedaba claro si lo estaba entendiendo bien lo que dices. Tú dices, alguien describe a otra persona sin dejar claro si esa persona que está describiendo es ficción o realidad, ¿no? No, si el cómo es ficción o realidad. Vale, o sea, que el que ve esa descripción no sabe si esa descripción es ficticia o real. Eso es lo que estás diciendo. Vale. Bueno, eso ha pasado, de hecho, en algunas ocasiones. Y es lo que pasa... ha habido casos, y esto es importante, no quería adentrarme mucho en el tema, la distinción entre ficción o realidad, o descripciones ficticias y reales, porque ese es, por así decir, otro tema también muy problemático. Pero, por ejemplo, están los casos muy interesantes en los que los autores nos engañan con respecto al carácter real o ficticio de lo que nos cuentan. Por ejemplo, se me ha ido el nombre ahora mismo, pero había un personaje que de hecho fue, creo, el presidente de la Asociación de Víctimas de los Holocaustos. ¿Cómo se llamaba? Enric Marco. Enric Marco, pues fue un señor que dijo haber estado en un campo de concentración y haber sobrevivido. Y un poco abanderaba, a través de los libros que escribió contando sus memorias, abanderaba pues la recuperación de la memoria de los que habían perecido y de las atrocidades que se habían cometido en los campos, etcétera, etcétera. Bueno, pues resultó que este hombre se lo había inventado todo, que nunca había estado en un campo de concentración, o que si había estado, desde luego no había estado detenido. Y lo que había hecho simplemente era fabular su propia vida como si eso le hubiese pasado. Es decir, que hizo creer, y de hecho hizo creer a mucha gente, estuvo en el Parlamento leyendo un escrito en defensa y en memoria de las víctimas del Holocausto, ¿vale? La gente llorando en el Parlamento de verlo dar voz a tanto crimen, y luego resultó que todo era mentira, ¿vale? Que se lo había inventado, que él no había estado ahí. Bueno, ese es un caso en el cual una descripción que se nos presenta como descripción de algo real en realidad es ficción. Eso genera otros problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente si sabemos que eso es verdad, o si creemos que eso es verdad, nuestras emociones son diferentes. Son hasta cierto punto diferentes. Pero estamos hablando de creencias, o sea, como por ejemplo cuando los medios de comunicación nos dicen algo, nosotros también no lo creemos, no lo sabemos. Claro. Entonces todo esto basaría en creencias. Claro. A ver, nuestro problema, ¿por qué desconfiamos a veces de los medios de comunicación? Porque no tenemos claro que siempre lo que nos dicen sea cierto o que sea realmente tal y como nos lo cuentan. Pero es que es similar, por ejemplo, aquí nosotros venimos aquí todas las mañanas y nos creemos lo A ver, de todas maneras, nos podemos poner en un nivel escéptico general, eso es algo que a la filosofía siempre le ha gustado, decir, bueno, puedo dudar de todo, pero yo creo que, a ver, hay cosas para las que tenemos más razones para dudar que otras. Y siempre nos cabe la posibilidad de contrastar, revisar, sobre todo cuando lo que nos cuentan o bien es un hecho o está apoyado en un razonamiento. Bueno, pues si es un hecho, puedes buscar si está bien o mal contado, o si existió o no existió aquello que se nos cuenta.
Y si es un razonamiento, pues tenemos herramientas para argumentar bien, para razonar bien, para pensar bien. Y no hay por qué ni creerse todo lo que nos dicen, pero tampoco descreer de todo. Hay cosas que no las cuentan ni están bien contadas. Y tenemos razones para creerlas, o al menos para darles a priori cierta legitimidad o cierta validez. Es decir, que entre el escepticismo absoluto y la credulidad extrema, pues hay mucho terreno donde es responsabilidad vuestra saber qué creencia formáis. Es decir, saber si lo que me están contando me lo están contando con suficiente soporte o no. ¿No? Pero no hay por qué irse a ninguno de los dos extremos necesariamente. Yo lo comparaba con la ficción, porque a nosotros nos ponen una imagen en una película, los hechos, que pueden ser reales o no. Sí, y muchas... nosotros, como tú has dicho antes, pues no sabemos si son reales o no. Es verdad. Hemos tenido... Sí. Bueno, pues nada. No he llegado a terminar, pero yo creo que hayamos tenido esta pequeña discusión ha sido bastante. No, mirad, sí, me encantaría que siguiera. A mí me gusta mucho y agradezco, pero es que no desgraciadamente tenemos el programa completo. Ahora mismo hay un ingeniero que viene a hablar de Google Glass para los alumnos de informática, no hay otro sitio, está reservado. Le agradezco muchísimo a María José. Yo creo que ha logrado una cosa, y es que ellos participen, y eso es importantísimo, y por lo menos la capacidad para pensar, discutir, ¿no? La paradoja de la ficción. Además, don Miguel Betazo va a continuar con la paradoja de la ficción, sin duda. ¿Sí o no? Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti.